en el marco de nuestra celebración del 6º aniversario de la Botech, los invitamos a compartir de el ABC de la ELISA con el licenciado Alfredo Gallardo de bioanalisisaldia.com. Buenas tardes a todos, gracias por esta presentación. Bueno, me encomendaron a que primero me presentara. Mi nombre es Alfredo Gallardo Acevedo, soy bioanalista con una especialización en análisis de datos en ciencias sociales y bueno, actualmente soy consultor y docente en el área de la calidad y hematología en Bioanálisis al Día, un sitio web que tengo desde hace muchos años. Muchos me conocen aquí porque me desempeñé como profesor titular durante más de 18 años en la cátedra de hematología en la Escuela de Bioanálisis en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, pero estoy desligado de ese cargo ya hace un poco más de un par de años. Entonces, ahora estamos en Bioanálisis al Día, donde, bueno, sigo dando docencia, que es una actividad que me gusta muchísimo. Bueno, me pidieron que les hablara acerca del ELISA. Bueno, pregunté más o menos qué era lo que querían y, bueno, de ahí surge el nombre de la charla que se llama el ABC del ELISA. Vamos a hacer un repaso sobre este ABC del ELISA. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Botech por esta cordial invitación a su 6º aniversario y en particular a la licenciada Marta Núñez, que fue la que me hizo la invitación. Ella la conozco ya hace un par de años, empezó haciendo cursos en Bioanálisis al Día en el área de la calidad. Y por supuesto quiero agradecer enormemente a Paola, que ha sido muy gentil en que se dé esta actividad, en estar pendiente de toda esta actividad, y vean ustedes que también me ha ayudado mucho, incluso para solventar este problema técnico que he tenido en un inicio. Bueno, ¿qué vamos a hablar nosotros hoy? Vamos a dar una definición sobre lo que es el ELISA, vamos a hablar sobre el principio y vamos a hablar sobre todo sobre los tipos, porque existen diversos tipos de ELISA que en los libros y en el papel suenan bien bonitos, bien interesantes, pero en la práctica tienen algunas dificultades porque existen diversos tipos de ELISA en realidad y también existen ELISA que pueden ser cualitativos y otros que pueden ser cuantitativos. Bueno, lo primero que debemos hablar es sobre este principio del inmunensayo. Nosotros tenemos entonces, sabemos lo que es un antígeno, sabemos lo que es un anticuerpo y que hay una reacción que se da entre ellos dos, es una reacción altamente específica. Y la idea era aprovechar este tipo de reacción que prácticamente podemos decir que es única. Y hacia los años 70, ya Louis y Benson, se les ocurre entonces incorporar algo en ese anticuerpo. Aquí está el mouse. Incorporar algo en ese anticuerpo que permitiera de alguna manera demostrar esta reacción. Y así es como lo primero que se le incorpora a este anticuerpo es un isótopo radioactivo. Bueno, y así nace el radioinmunensayo. Al estar marcado este anticuerpo, entonces se podía detectar un determinado antígeno. Muchos de ustedes quizás realizaron radioinmunensayo, tiene una serie de inconvenientes, sobre todo los desechos que se presentan en el laboratorio. Y en esos mismos años ya, por supuesto, se estaban trabajando sobre las enzimas y se hace un descubrimiento muy particular que hay ciertas enzimas que actúan sobre ciertos sustratos y producen entonces un cambio en la densidad óptica de ese sustrato. Ese cambio en la densidad óptica nosotros lo vemos fácilmente como un cambio de color. Ese sustrato cambia de un color A un color B. Existen diferentes tipos de sustratos que generan diferentes tipos de colores. Ahora bien, justamente ahí nace la idea del ELISA. Hacia los años 70, dos grupos en Europa totalmente independientes publican trabajos que hablan sobre este principio, donde se tiene justamente la misma idea, donde está el anticuerpo que está marcado. En este caso se habla de que está conjugado, y está conjugado con una enzima, y es justamente de ahí es donde viene el nombre del ELISA. La enzima que más se utiliza es la asperoxidasa de rábano picante, que actúa sobre, hay diferentes tipos de sustratos, realmente existe una variedad de enzimas y una variedad de sustratos que las casas comerciales se esfuerzan por combinar para elaborar esos kits que nosotros adquirimos a los fabricantes o a las empresas distribuidoras, como este caso es, por ejemplo, la Botech. Entonces, el nombre es Enzyme-Like Immunoabsorbent Assay, es decir, que hay una enzima que está de alguna manera ligada
y esta ligada puede ser tanto al antígeno o puede ser ligada al anticuerpo. Y hay otra parte que es sumamente importante, es que esto está en un soporte y esto se da por un fenómeno de adsorción. Un fenómeno que es un fenómeno que se da por cargas, donde se modifica el pH y a una determinada temperatura. Entonces, por acción de cargas, se hace entonces esta adsorción de la molécula. Usualmente es un antígeno, pero también puede ser un anticuerpo o puede ser otra molécula, porque hay muchas moléculas, muchas proteínas que pueden ser absorbidas en este soporte. Entonces, así tenemos el nombre de ELISA. Y hay otro nombre que también lo vamos a encontrar y que a veces también genera problemas porque uno compra un kit de ELISA, entonces a veces se llama ELISA, a veces se llama ELLA, que se refiere a un ensayo, un inmunoensayo enzimático. Pero en definitiva es exactamente la misma prueba que nosotros vamos a tener en el laboratorio. En este caso en particular, entonces podríamos definir a la ELISA como un método para detectar o cuantificar una sustancia específica que se comporta ya sea como un antígeno o es un anticuerpo. Y esto se da en un soporte. Y el soporte es la archiconocida por nosotros microplaca. Entonces, para realizar una ELISA se requiere entonces esa microplaca. Aquí yo lo he representado con esta línea azul, que va a representar ese fondo de esa microplaca y va a actuar de soporte. Entonces el primer paso que se realiza es el revestimiento. Aquí es donde se da esta absorción de esa proteína, generalmente un antígeno, puede ser un anticuerpo. Y es un mecanismo sumamente pasivo, requiere una cierta temperatura, un cierto pH y durante un cierto periodo de tiempo. Algo importante que ocurre en los ELISA es que cada uno de los pasos requiere un lavado para eliminar las partículas que no han sido absorbidas en este caso. Luego requiere un bloqueado porque esta superficie también permitiría que otras moléculas se adhieran allí, por ejemplo, otras proteínas del suelo. Entonces aquí se realiza un bloqueado, ya sea con una proteína no reactiva o con un detergente. Hay unas proteínas muy particulares, unos detergentes muy particulares, pero lo que facilita es que no se unan entonces otras proteínas aquí y puedan interferir con la prueba. Realmente esto es lo que nosotros compramos en el laboratorio. Cuando nosotros adquirimos una ELISA, compramos esto, justamente una placa con algo que ha sido absorbido, un antígeno o un anticuerpo, y que ya está bloqueado, es decir, está lista para su uso. Por supuesto, esto después requiere un lavado. Y ahora es que viene la fase de detección, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros realmente en el ELISA la tenemos muy fácil. Hacemos la parte más sencilla, porque lo más complicado es justamente estandarizar esta prueba y elaborar quizás estas primeras etapas. En este caso en particular, yo tengo representado aquí un redondo que ejemplifica a un antígeno y vean que lo he puesto en color negro porque nosotros no sabemos y le he puesto un signo de interrogación porque no sabemos si eso está o no está, es lo que nosotros queremos identificar como tal. Entonces, en este caso se le va a agregar un anticuerpo y se dice que es un anticuerpo conjugado con una enzima, peroxidasa de rábano, puede ser otros tipos de enzima. Y finalmente, por supuesto, realizamos un lavado para eliminar lo que no ha participado en esta unión de antígeno-anticuerpo. Y finalmente, entonces, se realiza la lectura. Esta lectura en particular se le agrega un sustrato y algo que es importante es que esto se deja actuar un determinado tiempo y luego se detiene la reacción, usualmente con ácido sulfúrico, y luego se procede entonces a la medición espectrofotométrica. Y entonces es sumamente importante, porque aquí no vale la simple observación del cambio de color. Necesitamos una medición espectrofotométrica. Esto que está aquí es justamente un ELISA directo, que lo vamos a encontrar en la mayoría de la literatura. Sin embargo, en la práctica diaria no va a ser algo tan común. ¿Cuáles serían los materiales para realizar una ELISA? Entonces necesitamos esa placa de poliestireno multipozo. Usualmente son 96 pozos, puede ser el doble. Y vamos a emplear una pipeta. Y aquí hay grandes diferencias según el laboratorio donde tú estés. Si tú estás en un laboratorio pequeño que hace pocos ELISA, una pipeta simple es más que suficiente. Si tú realizas ya una mayor cantidad de ELISA, lo más recomendable es una pipeta multicanal, aunque las pipetas multicanales también tienen algunos inconvenientes y en todo caso en estas pipetas hay que ser estricto en el control de calidad volumétrico, ¿sí? Lo que se está dispensando ahí sea lo adecuado. La pipeta cobra con la pipeta hacemos todo en este ELISA.
Otra de las cosas que sería ideal tener y es altamente recomendable es tener un lavador de placas porque se automatiza el proceso y, digamos, eliminamos esa fuente de error que somos nosotros al realizar los lavados. Una de las principales causas de error viene dada en los lavados porque los lavados no están de la mejor manera realizados. Y algo que es indispensable hoy en día, entonces, es un lector de lisa. Hay una gran cantidad de modelos en el mercado y lo importante es que tengan un cierto software para facilitar sobre todo las mediciones, ya sea cualitativas, pero sobre todo las mediciones cuantitativas. Ahora bien, ahora llegamos a los tipos de lisa. Existen diversos tipos de lisa según diferentes criterios. Vamos a ver este criterio que es según el sistema de captura. Y aquí podemos tener el ELISA directo, que es el que ya hemos hablado. Simplemente se absorbe el antígeno y aquí vemos que hay mucho problema porque esto requeriría mucho tiempo por nuestra parte en el laboratorio. Hay que absorber directamente de una muestra de paciente, tendría muchos inconvenientes. Entonces realmente el ELISA directo es poco empleado en los laboratorios. Nosotros utilizamos modificaciones de este ELISA directo, ¿sí? También tiene problemas en cuanto a lo que tiene que ver con la amplificación. Y uno de los principales problemas que tienen las casas comerciales es que necesitan un anticuerpo conjugado para cada uno de estos antígenos. Entonces eso tiene limitaciones, vamos a decirlo desde el punto de vista técnico, y lo hace una técnica un poquito más costosa. También requiere de tiempo, de un mayor tiempo para realizarla, sobre todo por la fase de absorción. El otro tipo de ELISA que sí tiene quizás un mayor uso es el ELISA indirecto. En el ELISA indirecto se ocurre la absorción del antígeno, pero en este caso el antígeno es conocido por nosotros. Es decir, que lo que nosotros queremos demostrar aquí o queremos cuantificar aquí es un determinado anticuerpo. Y esto es muy popular en las pruebas que necesitan demostrar anticuerpos contra, por ejemplo, ahora el SARS-CoV-2, por ejemplo, o cualquier otro microorganismo o cualquier otra entidad. Aquí se realiza el lavado, se le agrega el bloqueador, se le realiza el lavado y entonces la muestra es la que va a contener lo que nosotros queremos identificar. Vean que yo les he puesto aquí un anticuerpo en color negro porque nosotros queremos saber si está o no está presente en la muestra y le he colocado un signo de interrogación. Entonces, en este ELISA indirecto lo que queremos demostrar particularmente son esos anticuerpos. Se realiza un lavado, por supuesto, y ahora se le agrega un anticuerpo secundario, que es un anticuerpo de detección. En este caso es un anticuerpo que está dirigido contra la zona constante de ese anticuerpo que queremos detectar y está conjugado con la enzima. Vean que en este caso, como en el anterior, entonces la reacción al final, cuando le agregamos el sustrato y se genera ese cambio en la densidad óptica, ese aumento en la densidad óptica va a ser proporcional a la cantidad de lo que nosotros queremos determinar o estamos buscando en esa muestra. En este caso sería esa cantidad de anticuerpos que queremos detectar. Al final se realiza el freno a la reacción y se realiza su lectura. Esto es lo que se conoce como un ELISA indirecto. Podemos clasificar también al ELISA según el tipo de detección. Y entonces existen dos combinaciones o dos posibilidades. Una es lo que se llama el método directo, que es simplemente conjugar a esa enzima o ese anticuerpo con una determinada enzima. En este caso, usualmente es la peroxidasa de rábano picante o puede ser la fosfatasa alcalina, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Hay otro método que es el método indirecto. En el método indirecto se utiliza un sistema de advirin o estratvirin biotina. Usualmente lo vamos a encontrar como biotina, lo vamos a encontrar cuando adquirimos un ELISA que va a decir ELISA biotina. Este es el método indirecto. Este método agrega un paso adicional al ELISA y eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, lo hace quizás un poquito más costoso. Sin embargo, vamos a ver cuál es su ventaja y, por supuesto, requiere un lavado adicional. En este caso se puede tener, en este caso está ejemplificado, por ejemplo, un anticuerpo y se le une entonces esta avirina o esta estreptavirina. Lo interesante de esta molécula, yo lo he representado como una estrella, es que tiene 4 puntos de unión para la biotina. Entonces, en este caso en particular, el sistema de detección que es la biotina es la que tiene la enzima. Entonces,
Se une aquí la biotina con la enzima y, por supuesto, al agregarle el sustrato se realiza este aumento en la densidad óptica. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Es que al tener 4 sitios de unión, entonces se amplifica de buena manera ese sistema de detección. Y entonces las casas comerciales pueden jugar un poco más con estos sistemas de detección para, sobre todo, tratar de demostrar o cuantificar aquellos componentes que se encuentran en una muy baja proporción. Entonces, esto genera, por supuesto, una mayor densidad óptica y estos ensayos tienen una mayor sensibilidad. Entonces, tenemos que los tipos de ELISA, según el tipo de detección, podemos tener ELISAs directos, donde simplemente es la enzima, o el tipo indirecto, donde se utiliza este sistema de la biotina. Usualmente, cuando adquirimos el ELISA, va a decir ELISA biotina. Y a esto es lo que hace referencia. Bueno, según el tipo de sistema de captura, entonces también tenemos el ELISA tipo sándwich. La idea del sándwich es que lo que nosotros queremos detectar va a quedar en el medio, ¿sí? Como un sándwich, así como nosotros agarramos pan, jamón o queso y del otro lado le colocamos pan. Bueno, lo que queremos detectar va a quedar en el medio, por eso se llama del tipo sándwich. En este caso en particular hay una absorción con un anticuerpo de captura. Aquí también se le agrega el lavado, se le agrega por supuesto su bloqueador y esto es lo que nosotros compramos. Cuando nosotros compramos un ELISA tipo sándwich, esto es lo que nosotros estamos comprando. Estamos comprando ese pozo con ese anticuerpo de captura y su bloqueador y por supuesto ya todo esto lavado está listo para el uso. Yo le voy a agregar la muestra. Entonces, este sistema se utiliza mucho para buscar un determinado antígeno. Se utiliza, por ejemplo, mucho para quizás pruebas hormonales. Ya vamos a ver algunos ejemplos más reales. Y aquí se le agrega un anticuerpo de detección y esto, por supuesto, después se le agrega el lavado, el sustrato y se genera ese aumento de la densidad óptica y se detiene. Se llama que es un ELISA sándwich directo porque si ustedes toman este fragmento de aquí para arriba, es similar al método directo, ¿sí? Al ELISA directo. Entonces, este es un sándwich directo. También existe la variante del sándwich indirecto. En la variante del sándwich indirecto es básicamente lo mismo, solo que se agrega un anticuerpo adicional, un anticuerpo primario, que se une entonces a este antígeno. Aquí los antígenos requieren que tengan 2 epítopes distintos para que se una uno al anticuerpo de captura, otro al anticuerpo primario. Pero la ventaja para las casas comerciales es que permiten realizar muchos kits porque al final el sistema de detección es único y es compatible con muchos sistemas de kit y por eso es que en la realidad vamos a ver muchos ELISAs de este tipo sándwich, ¿sí? Digamos, disponibles comercialmente. Entonces vean, si nosotros quitamos esto de aquí abajo, esto se parece mucho al ELISA indirecto, pero este es un tipo sándwich. Vean ustedes entonces que el antígeno ha quedado entre 2 anticuerpos. Yo me leí el gran abanico que tiene la Botech, tiene más de 50 ELISAs, algo así. Bueno, me leí varios de esos ELISAs, casi todos, me leí sus insertos y ahí me percaté quizás el porqué de esta charla, porque realmente hay muchos ELISAs y hay muchas combinaciones posibles. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, estamos desenmarañando esas múltiples aplicaciones. Entonces tienen un ELISA para el HIV, dice que es de sándwich de 2 pasos directo. Entonces, lo que nosotros compramos es esto, está la placa y hay un antígeno contra el HIV que es conocido. Entonces, ¿qué vamos a determinar aquí nosotros? Un anticuerpo, a ver si el suero de ese paciente tiene anticuerpos anti-HIV. Esto se le agregaría entonces a esa placa y luego entonces se le agregaría un antígeno del HIV conocido, pero que está conjugado. Vean que en este caso también existe un sándwich, pero lo que ha quedado en el medio es el anticuerpo, y ha quedado en el medio entre 2 antígenos. Ahora, este kit en particular es un kit del tipo cualitativo, y aquí vamos a ver otra diferencia o otros tipos de ELISA que existen. Tenemos un ELISA cualitativo. En todos los ELISA nosotros vamos a encontrar que el primer pozo lo señalan como el pozo blanco, y es un blanco de reactivo, y es un blanco que se debe realizar, y es un blanco que la densidad óptica se le resta a lo que nosotros estamos midiendo, ya sea en los controles, en la muestra o en los calibradores. En este caso en particular es un método cualitativo
y él nos indica que el primer pozo es para blanco, los siguientes 3 pozos son para el control negativo, y luego hay que montar un duplicado del control positivo, este kit en particular, y luego se colocan las muestras. Es importante destacar que cada kit te dice una cosa distinta. Si lo tienes que hacer por duplicado o por triplicado, hay que seguir al pie de la letra lo que la casa comercial nos está indicando. En este caso en particular, ¿cuál es el objetivo de esta prueba? Discriminar entre si tiene o no tiene, si es reactivo o no es reactivo. Y esto se realiza de una manera muy sencilla con un punto de corte, y es lo que nosotros llamamos un cutoff. El cutoff te lo va a indicar la propia casa comercial. Realmente la parte más complicada de la LISA es lo que podríamos decir de la E a la Z, es decir, de la estandarización a todos los otros pasos de validación que realizan las casas comerciales antes de sacar estos kits al mercado. Entonces, la casa comercial identifica cuál es el mejor cutoff y la forma de obtenerlo realmente varía muchísimo. En este caso en particular, es la media de los 3 controles negativos y hay que sumarle un 0.1. Del mismo kit yo he sacado un ejemplo. Aquí está el ejemplo, y entonces el ejemplo nos da estos pozos, nos da esta lectura, y vean que, por ejemplo, aquí nos dice que la media del control negativo es 0.3. Pero como 0.3 es menor a 0.5, entonces el mismo kit nos dice que no podemos emplear 0.3, sino 0.5, y a eso es el que le vamos a agregar el 0.1. Vean que suena enredado. ¿Por qué suena enredado? Porque esto es lo que la casa comercial ha determinado que es el mejor punto de corte. Y con ese punto de corte se obtiene esa sensibilidad y esa especificidad que nos ofrece la casa comercial en el kit y nos la señala. Generalmente las sensibilidades son muy buenas. En muchos casos está en el 100% o 99% en la mayoría de los kits que existen en el mercado o que son ELISA, vamos a llamarlo así. Otra de las cosas que trae, por ejemplo, este ELISA trae un control negativo, y entonces el control negativo nos dice que su media debe dar menos de 0.1 y el control positivo, su valor debe dar más de 0.7. Entonces, en los ELISA nosotros también tenemos controles, y los controles van a confirmar que el ensayo está optimizado y que no está contaminado. Y generalmente hablamos de un control positivo que tiene el antígeno o el anticuerpo que queremos detectar, y un control negativo que no lo tiene. Aquí hay variaciones porque hay kits de ELISA que traen los controles y hay otros que no traen los controles. Y a veces la diferencia de precios que podemos observar en el mercado está justamente allí, en uno que trae controles u otro que generalmente el que no trae controles es más económico, pero es preferible que traiga sus controles. Aquí tenemos, por ejemplo, para la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, también nos dice que es un sándwich de 2 pasos y es un método directo. Entonces, aquí lo que tenemos es lo que compramos es un anticuerpo, es una placa con el anticuerpo anti-HCG. En la muestra, entonces, estamos buscando a ver si efectivamente está esa gonadotrofina coriónica humana. Luego se le agrega este anticuerpo que está conjugado y finalmente se le agrega ese sustrato para ver si aumenta o no aumenta la densidad óptica. Vean que en este caso, como en los demostrar. Este caso en particular es un kit cuantitativo. Los kits cuantitativos traen sus calibradores, y todos los kits cuantitativos en general traen sus calibradores. Aquí vemos los 6 calibradores que se procesan, y vean que aquí nos indica cómo la forma de hacerlo, se montan los calibradores, los controles, y después se muestran las muestras. Ahora bien, algo que debemos tener claro con los ELISA es que cuando hablamos de ELISA o cuando hablamos de una medición cuantitativa, generalmente la forma más fácil de verlo es por medio de una curva de calibración, donde vamos a tener la concentración versus la densidad óptica. Sin embargo, si recordamos un poco nuestras clases de enzimas, la mayor parte de las enzimas manifiestan o se ven en forma de una curva sigmoidea, ¿sí? Aquí yo le he dibujado una curva sigmoidea bastante amplia para entender quizás un poco más. Entonces, nosotros trabajamos con esta curva sigmoidea, ¿no? Bueno, la casa comercial lo que hace generalmente es buscar el segmento más recto.
en esta curva y que ese segmento entonces esté acorde con los valores que nosotros queremos reportar, que esté acorde con los valores patológicos, con los valores normales. Entonces, de esa manera, entonces vamos a decir que la casa comercial corta este fragmento que está aquí justamente para darnos entonces una curva de calibración que sea recta como la que nosotros conocemos y manejamos en química. Sin embargo, esto no siempre es posible y aquí se generan otro tipo de problemas. Entonces, en estos casos lo que se hacen son manipulaciones matemáticas. Generalmente se emplea el logaritmo de la concentración, el logaritmo de la concentración y la densidad óptica, el logaritmo de la densidad óptica y la concentración no se pone logaritmo, o se pueden utilizar otro tipo de manipulaciones matemáticas que complican un poco la cosa y entonces que permiten a su vez obtener entonces una línea recta, con lo cual es mucho más fácil obtener un factor de calibración o obtener, porque al final de cuentas nosotros vamos a trabajar con un lector de ELISA y es importante seleccionar un buen lector y que tenga la capacidad para trabajar con todas estas variantes matemáticas. Incluso hay cosas bastante complejas desde el punto de vista estadístico que se utilizan para tratar de obtener una línea recta y poder obtener entonces una buena o una bonita curva de calibración, una curva de calibración ideal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si el kit nos dice que hay que obtener logaritmos, obtenemos logaritmos, ¿ok? En este caso, vean, esto lo he sacado del mismo kit y aquí está el logaritmo de la concentración contra el logaritmo de la absorbancia. Luego, por supuesto, hay que calcular el antilogaritmo para obtener los resultados. Como eso es medio complicado, es preferible, entonces, un buen lector de ELISA que tenga su pequeño software donde él haga automáticamente esos cálculos y nos olvidamos de esos problemas. Entonces, podemos clasificar a la ELISA desde el punto de vista de los resultados en dos. En el cualitativo, en el cual vamos a detectar presencia o ausencia de un determinado antígeno o un anticuerpo. Y aquí vamos a emplear un cutoff, es decir, un punto de corte. Y este punto de corte depende, en todos los casos va a depender de la densidad óptica del control negativo, más una serie de cosas que diga el inserto. Multiplicar, sumar, dividir, no sé qué cosa. Lo que diga el inserto, eso es lo que nos va a dar el cutoff, pero basado en el control negativo. Las pruebas inmunológicas también pueden ser semi-cuantitativas. En el ELISA no se estila, pero sí usamos pruebas cuantitativas, entonces que requieren una curva de calibración, requieren una serie de calibradores. Generalmente son entre 5 y 6 calibradores y no lo vamos a graficar, generalmente lo va a hacer nuestro propio lector de ELISA, va a obtener entonces ese factor de calibración para obtener entonces la cuantificación de lo que nosotros necesitamos. En cuanto a los tipos de ELISA, existe otro según el sistema de captura, que es el competitivo. El competitivo, aquí lo he ejemplificado en dos lados. Aquí vamos a tener la muestra. En este caso, la muestra no tiene el antígeno que queremos determinar y en esta la muestra tiene el antígeno que queremos determinar. Vemos entonces que tenemos la placa con el antígeno ese conocido por nosotros y, por supuesto, está bloqueado. Ahora, en este tubo nosotros le vamos a agregar entonces ese anticuerpo que va a unirse a esos antígenos que queremos determinar. Y en este otro caso también, al no haber nada, cuando agregamos esto a la placa, se une a este antígeno. Cuando le agregamos el anticuerpo conjugado, entonces nos va a dar una reacción de color. Vean ustedes que en este caso no hay el antígeno que queremos determinar y obtenemos una gran densidad óptica, una gran cantidad de color. En este caso, cuando agregamos este anticuerpo, el anticuerpo se va a unir a esos antígenos que están presentes en la muestra, que es lo que queremos identificar. Cuando lo agregamos entonces a nuestra placa, no se puede unir a esos antígenos conocidos por nosotros. Cuando se realiza el lavado, vamos a eliminar entonces esto. Cuando se le agrega el anticuerpo conjugado, tampoco tiene dónde unirse. Cuando se realiza el lavado, se elimina. Y finalmente, cuando agregamos el sustrato, no aumenta la densidad de color. Entonces, en este caso, la presencia de lo que nosotros queremos determinar es inversamente proporcional a la cantidad de color que se está formando. Es decir, que cuando está negativo hay una gran densidad óptica, cuando está positivo hay una baja densidad óptica. Y este es el ELISA competitivo.
El ELISA competitivo tiene diferentes nombres, también se llama por inhibición. A mí me parece que es mucho más fácil entenderlo como por inhibición. También se le llama ELISA de bloqueo. Y lo interesante aquí es que produce una curva de calibración inversa que hay que tenerlo en cuenta. Tiene algunos otros tipos de inconvenientes, otros tipos de características, pero lo importante para nosotros que es el de mayor uso dentro del laboratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos el antivirus de la hepatitis C, el contra el core, que es un competitivo de un paso con un método directo. Entonces nosotros compramos este kit y esto es lo que viene en la placa. Nosotros queremos determinar si esa muestra tiene o no tiene los anticuerpos, se agregan los anticuerpos. Aquí también se agrega ese anticuerpo conjugado. El anticuerpo conjugado no tiene cómo unirse a estos antígenos que están en la placa. Cuando se realiza el lavado, entonces se elimina. Cuando agregamos el sustrato, no aumenta la densidad óptica. Entonces es inversamente proporcional a lo que queremos determinar. Este es un kit cualitativo y se los traje, por ejemplo, en este el cutoff se multiplica por 0.3. Simplemente para demostrarles que los cutoffs varían mucho de ELISA en ELISA. Aquí tenemos para determinar la T3 libre. Entonces, aquí lo que se tiene es una T3 absorbida en esa placa. Nuestra muestra tiene esa T3. Se le va a agregar entonces ese anticuerpo que está conjugado. Cuando se realiza el lavado, lo eliminamos. Cuando le agregamos el sustrato no hay nada. Entonces, de nuevo, es inversamente proporcional a la cantidad de lo que nosotros queremos determinar. En este caso también es un kit cuantitativo y presenta otra curva de calibración. Aquí no se obtienen los logaritmos. Finalmente, ya para ir concluyendo, les traje este de testosterona porque de alguna manera resume quizás las complejidades que tienen los diferentes tipos de ELISA. Este es un ELISA competitivo con biotina, pero en este caso la placa lo que tiene absorbido es la estreptabidina. La estreptabidina es lo que está absorbido en la placa. Entonces esta muestra no tiene lo que queremos determinar, que sería la testosterona en este caso, y en este caso sí tiene la testosterona. A esto le vamos a agregar entonces una testosterona conjugada, y en este caso el anticuerpo, para demostrar la reacción, el anticuerpo, ahí está, se va a unir a esta testosterona conjugada, y aquí tiene la parte de biotina. En este caso se va a unir de preferencia a ese antígeno que queremos determinar, y cuando lo agregamos entonces a la placa, esto se va a unir. Aquí la presentación se me está quedando como un poco lenta, a ver, muchas animaciones. Esto se va a unir aquí y entonces vamos a tener una gran cantidad de color al final, o un aumento de la densidad óptica, mientras que en este caso no vamos a tener un aumento de la densidad óptica, un ELISA competitivo o un ELISA por inhibición usando la biotina. Vean cómo las diferentes estrategias que tienen las casas comerciales. Entonces, los tipos de ELISA que tenemos son, según el sistema de captura, en directo, indirecto, sándwich, y cualquiera de estos puede tener una variante competitiva. Generalmente lo que más se utilizan son sándwich o son sándwich competitivos, tienen una alta sensibilidad, son los que han dado mejores resultados. Sin embargo, también podemos tener dos sistemas de detección, pueden ser por el directo, que es con la enzima, o el indirecto con el uso de biotina, y según el resultado pueden ser cualitativos o cuantitativos. Entonces podemos tener un ELISA sándwich con enzima cualitativo, o un ELISA sándwich con biotina cuantitativo, o un ELISA sándwich competitivo con enzima cuantitativo. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando adquirimos entonces esto a las casas comerciales. Como conclusiones podemos decir que existen diversos tipos de ELISA diseñados para detectar diversos antígenos o anticuerpos. Existen varios tipos de ELISA según el sistema de captura, detección y resultado. Y esto es porque la casa comercial lo fabrica para tener la máxima sensibilidad posible y la máxima especificidad posible. Y podemos recomendar entonces que hay que seguir al pie de la letra las instrucciones que nos da el fabricante. Hay que seguir al pie de la letra lo que nos dice ahí para entonces obtener la sensibilidad y especificidad que nosotros estamos comprando. Antes de culminar, quisiera invitarlos a visitar Bioanálisis al Día. También estoy en las redes sociales. Generalmente estoy como @bioaldía en Twitter, en Instagram, en Facebook también soy relativamente nuevo. Estoy como Alfredo Gallardo en LinkedIn. También tengo un canal de YouTube
y tengo un boletín al cual les invito a suscribirse. Finalmente quisiera agradecer nuevamente a la Botech por esta invitación a su 6º aniversario. Muchas felicidades, sigan adelante y bueno, espero que haya sido de su agrado